jóvenes, Pablo. Cierto. Bien, es un gusto. Quiero saludar también a todos los jóvenes y no tan jóvenes, a todos que estamos aquí hoy reunidos. Y quiero también agradecer la invitación que me dan. Es un gusto, es un honor. Y que Dios sabe y Dios permite todas las cosas, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viviendo en este tiempo de COVID, en este tiempo de pandemia, nada más es que una señal de que Cristo viene pronto. Es una de las tantas señales de la segunda venida de Cristo, y yo creo que como iglesia debemos predicar ese mensaje, ¿no? De que Cristo viene, de que tenemos que prepararnos para el encuentro con Él. En algún momento las trompetas van a sonar, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros iremos a encontrarnos con Él en las nubes. Y este mensaje nunca estuvo tan vigente como en este tiempo, ¿no? Que uno ve cómo todas las profecías se están cumpliendo a una velocidad tremenda. Y una de las señales de Cristo es que el Evangelio sería predicado a todas las naciones. Y lo que estamos viendo hoy, cómo las redes sociales están ayudando al cumplimiento de esa profecía, porque esta pandemia, lejos de oprimirnos y lejos de encerrarnos, lo que ha hecho fue, lejos de callarnos y taparnos la boca o callarnos la boca, esta pandemia lo que ha hecho fue despertar en la Iglesia de Cristo a nivel mundial el usar las redes sociales para predicar el mensaje de Jesucristo. Hoy por hoy, no solamente las megas iglesias están usando los medios masivos de comunicación desde una congregación muy pequeña o mediana, vemos que están anunciando a Cristo por todos lados a través de las redes sociales. Entonces, lo que hizo esta pandemia fue despertar un gigante que estaba dormido, porque hoy estamos llegando a cualquier parte del mundo a través de este mensaje. Yo estuve el año pasado, por ejemplo, predicando en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, y ahí estuve predicando a un grupo de aborígenes de la zona, y me impactó que ellos estaban ahí filmando la reunión y transmitiendo en vivo a través de las redes sociales. Entonces uno ve que esta es una realidad que vino para quedarse, ¿no? Así que debemos aprovechar esta oportunidad para predicar a Cristo. Bueno, yo nunca uso esta plataforma, el Zoom, así que por ahí se me pueden ayudar. Lo que voy a tratar de hacer es compartir pantalla. Espero que pueda hacer. Me dice que el anfitrión tiene que autorizarme a compartir la pantalla. A ver quién puede ayudarme acá. Me tienen que autorizar de ahí, ¿no? Hoy lo hicimos y pude hacerlo, así que me dice el anfitrión, tiene que habilitar la función de compartir la pantalla. Así que el que está a cargo de esto, si me puede ayudar a compartir la pantalla. Listo, Pablo, ahí ya podés compartir. Perfecto. Bien. Creo que lo hice, ¿no? Me sigue diciendo todavía, Martín, que me tienen que autorizar. Dale, ahí estamos viendo. Dale, perfecto. ¿Podés ver lo que estoy compartiendo? A mí no me sale. Es un PowerPoint.
¿Tenés alguna solicitud ahí pendiente? Ponele OK, porque ya te pusieron para habilitar pantalla. A A Pablo ver. Benítez. ¿Vos dónde estás? ¿En Pablo Benítez o en Roney? No, yo estoy en Roney, creo. En la computadora. Roney. Bueno, A ver ahí. claro, nosotros estamos viendo por Roney. Pablo Benítez y... Ok, pero la pantalla la comparto desde la computadora, que sería Pablo Roney. acá me dice Joel que dejes de ser anfitrión y te habilita Roney. Dale, no sé cómo sería, pero... Perdón por la demora. Hoy lo hicimos y salió perfecto, ¿no? Sí, sí. O sea, el que tenés que habilitar es el Pablo Roney. A ver, aguardá. Dale. Esto es en vivo, ¿vieron? ¿Qué? Sí, al costado de la mesada. Poquitito tenés que poner a fondo. ¿Cómo está el tiempo ahí por la ciudad? Ya, el tiempo se puso fresco ahora. Estamos acá viendo con Joel. A ver cómo podemos hacer para que compartas. No podés compartir en la misma pantalla que estás transmitiendo. No, porque lo tengo en la computadora. Yo uso el celular para cámara y para voz, pero digamos el material lo tengo en la computadora. Mi nombre me lo pusieron así, solito. Se nota más que... Sería una lástima, lo armé. ¿Dónde? Acá me dice Iván, Joel ¿me que tenés pusiste que la dejar de compu? ser anfitrión como Pablo Benítez y poder conectarte directamente. Pasa que no va a poder No, hablar porque no tiene micrófono. pero si yo habilito el micrófono, sí. Hay una persona que está hablando en este momento y no es anfitrión. Ah. Claro, Joel te hizo anfitrión como Pablo Benítez. Vos como con Roney tenés que dejar de ser anfitrión como Pablo Benítez para poder compartir la pantalla como Roney. Ok, pero igual me estarían escuchando, ¿no? Y viendo. Sí, sí, sí. Ah, dale, hacemos así. Ok. Dale. El Pablo Roney, ¿verdad? Bueno, si no se puede, de última dejamos, ¿eh? ¿No? ¿No se puede? Lo que No. tendrían que habilitar sería el Pablo Roney. No la imagen que, no la imagen que están viendo ahora. Yo No, armé y todo no se va a material. poder. No se va a poder, bueno. No. Bueno, qué lástima. Armé un material interesante para poder compartirlo. Lo voy a usar de bosquejo entonces, para que yo lo vea. Hoy nos salió perfecto, ¿no? Ahí me escribieron algo que decía... Acá me dicen de que tenés que desconectarte, Sí, ¿sí? Salir y volver a entrar como como Pablo Benítez. dale. Ahí salgo y entro de vuelta. Mientras, chicos, bueno,
Bueno, chicos, sepan disculpar, está tratando Joel de poder solucionar el tema. Sí, pasan las mejores familias. Está súper interesante el material que tiene, así que vale la pena esperarlo. Sabemos que cuando las cosas por ahí cuestan un poquito más, porque hay una bendición ahí atrás para nosotros, y creemos que el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros, así que estemos expectantes, estemos atentos. No sé si puedes escucharme. Ahora sí. Bueno, intentamos de vuelta. La tercera es la vencida. ¿Vas a compartir con Roney ahora? Voy a compartir como Roney, sí. Perfecto. A ver. Ahora sí. Bien, ahora sí. Diría que... compartir. Ahí está. Ah, perfecto. Ahora sí. Bien, bien. Todo hay solución en la vida. Bien. Lo que me pidió Martín que pudiera compartir con ustedes, primero disculpe por la demora, es sobre nuestro llamado y cómo Dios al que llama lo envía, ¿no? Y obviamente también hay toda una preparación sobrenatural de parte de Dios para capacitarnos, para enviarnos a esa misión, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo cuando Dios llama a Pablo, eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 22, verso 8, donde dice que Pablo tiene una experiencia con Cristo. Él estaba persiguiendo a la iglesia, él era un perseguidor de la iglesia, y de repente una luz muy fuerte viene del cielo, todos los que estaban con él huyeron, pero solamente Pablo escuchó esa voz, y Pablo dice en el verso 8 de Hechos 22, yo entonces respondí a esa voz que le preguntó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él responde a esa voz, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo, en esa oportunidad, Pablo hizo dos preguntas que son clave en la vida de todo cristiano, dos preguntas que son clave en la vida de toda persona que realmente necesita conocer al Señor para enviar, para ser enviada, ¿no? La primera pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos es, Señor, ¿quién eres? O sea, debemos conocer a Jesús. Debemos conocer la persona del Espíritu Santo. No podemos ser enviados si primeramente no hemos tenido una experiencia real con Él. No podemos ser enviados si primero no hemos experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Dios, para enviarnos, primeramente Dios quiere que lo conozcamos. Y no solamente lo conozcamos a nivel intelecto, a nivel teológico, sino que lo conozcamos en el espíritu, que tengamos una experiencia espiritual con Jesucristo. Y en esta oportunidad el apóstol Pablo tiene esa experiencia y él aquí conoce a Cristo. Y él pregunta, Señor, ¿quién eres?
Y ahí Cristo le responde y le dice, bueno, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La segunda pregunta que hizo Pablo fue, ¿qué quieres? ¿Qué haré, Señor? ¿O qué quieres que yo haga? Dicen otras versiones. Entonces, la segunda pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera pregunta es, Señor, ¿quién eres? O sea, conocer al Señor. Y la segunda pregunta es que todos tenemos que hacer, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haré? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Cada uno de nosotros que estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Hay un llamado de parte de Dios. El problema es que la mayoría de las personas se quedan con la primera pregunta, Señor, ¿quién eres? Y conocen al Señor, pero nunca logran entender cuál es el llamado que Dios tiene para ellos. ¿Cuál es cuál es el propósito de su vida? Y Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, pero está en nosotros hacer las preguntas correctas. Y cuando hacemos las preguntas correctas, Dios responde. Y cuando pedimos correctamente, Dios responde. Entonces yo quiero desafiar a todos nosotros a que podamos en esta noche hacer esa pregunta. ¿Qué haré, Señor? Una vez que tú conoces a Cristo, tú tienes que preguntar, ¿qué haré, Señor? Entonces Pablo aquí recibe el llamado y el Señor dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esto es algo tremendo y es algo poderoso, ¿no? Porque Dios le da instrucciones precisas. Dios le da instrucciones exactas. Es algo importante, ¿no? Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que responde a nuestra oración y cuando Él nos dice algo, lo dice con claridad. A veces yo veo gente que dice, pastor, yo tengo un sueño, interpretame, o digo, mira, vos tenés que lograr por ti sola o por ti solo entender la voz de Dios. No podés relacionarte con Dios siempre a través de un profeta o siempre a través de un pastor o a través de un siervo del Señor. Tú tienes que lograr relacionarte con Cristo sin intermediario. ¿Se entiende esto? Y Dios quiere revelarte a ti sin intermediario. Es verdad que todos necesitamos estar bajo autoridad. Es verdad que todos necesitamos tener un pastor, tener una iglesia, pero nuestra comunión con Cristo, con Dios, no pasa a través de un intermediario humano. A veces hay personas que me dicen, pastor, yo tengo un problema y yo quiero que tú ores al Señor por ese problema. Y la pregunta que hago es, perfecto, pero vos ya oraste. ¿Vos solo ya presentaste al Señor ese problema o crees que yo haga por ti? Y eso es clave. No, pastor, yo lo hice. Bueno, antes que yo ore por ese problema, anda vos a orar primero. Anda vos a conectarte con tu Padre Celestial primero. Y después vamos a orar juntos, pero hacelo vos primero. Hay personas que a veces vienen con un problema y me dicen, pastor, yo necesito un consejo en esta área. Y la pregunta siempre es, ¿y vos ya le preguntaste al Señor cómo resolver ese problema? No, dígame usted, bueno, yo te voy a decir, pero primero, tomate 2 o 3 días para orar, tal vez para ayunar, buscando la guía del Espíritu Santo, después hablamos. 3 días después viene la persona y le digo, bueno, contame. No, pastor, ya resolví el problema. Oré al Señor y el Señor me dio una palabra. A ver, y contame cuál era ese problema, cuál era esa palabra. Y cuando la gente empieza a orar y a relacionarse con Cristo directamente, porque la Biblia dice que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres que Jesucristo, uno va a ver que empezamos a resolver un montón de conflictos internos que antes no teníamos. ¿Me van entendiendo, sí o no? Bien.
Ahora yo quiero hablarte de un llamado especial que Dios tiene para todos nosotros, especialmente para los jóvenes. Hay un llamado específico en este tiempo para los jóvenes. Y para eso yo quiero contarte la historia de Ananías y Zafira. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Esta gente venden una propiedad que tenían. Habían hecho un pacto, un acuerdo con Dios de entregar todo, todo lo que le habían pagado por esa propiedad, pero fueron tentados y se quedaron con parte, ¿no? Acá el problema no es que se quedaron con parte, acá el problema es que no cumplieron lo que habían pactado con Dios, que era entregar todo, porque de hecho la propiedad era de ellos, pero ellos dijeron una cosa e hicieron otra. O sea, sus actitudes no estaban en línea con sus palabras. ¿Qué pasó? Bueno, mintieron al Espíritu Santo y Hechos capítulo 5, verso 6, dice algo interesante, ¿no? Dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. A mí me llama poderosamente la atención que la Biblia, el autor bíblico inspirado por el Espíritu Santo, se toma el trabajo de decir quién fue el que se levantó. Porque bien podía decir, bueno, y un grupo de hermanos o unos hermanos que estaban ahí se levantaron y sepultaron a Ananías. Pero la Biblia se toma el trabajo de decir que los que se levantaron fueron los jóvenes y lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Luego dice, al instante, cuando entró Zafira, para contextualizar, Zafira entra, Pedro le hace la misma pregunta, ¿vendiste las propiedades en tanto? Sí, en tanto, y bueno, y ella, por mentir al Espíritu Santo, ella cae muerta. Al instante ella cayó a los pies de él, de Pedro, y expiró. Y cuando entraron, ¿quién entró? Los jóvenes. Aleluya. Los jóvenes volvieron a entrar. Los jóvenes volvieron a entrar. Los jóvenes que habían sacado a Ananías volvieron a entrar y la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Lo que quiero decirte en esta noche es que en este tiempo el Espíritu Santo está llamando a los jóvenes para sacar a la muerte de la iglesia. En este tiempo el Espíritu Santo está levantando a los jóvenes con una unción especial. ¿Cuál es esa unción? Sacar la muerte de la iglesia. Ananías y Zafira representaban un grupo de cristianos hipócritas. Ananías y Zafira representaban una iglesia hipócrita, una iglesia mediocre, una iglesia que decía una cosa, pero en su interior, y cuando nadie la veía, hacía otra cosa. En este tiempo, y yo creo que en todos los tiempos, los jóvenes, si hay algo que los jóvenes nunca soportaron, es la hipocresía, es el doble discurso. Y Dios va a usar a los jóvenes, y yo quiero que esta sea la primera palabra profética que tú puedas recibir en esta noche. Dios, querido hermano, querido joven, te está equipando en este momento, te está ungiendo en este momento con un propósito específico. Y ese propósito es sacar la muerte de la iglesia. Es la iglesia, muchas veces esa iglesia que dice una cosa y hace otra. No, esta generación no soporta esto. Bien, aquí me llega un mensaje, no sé si alguien me escribe. Por favor, alejar esta ventana de la... No sé si... ¿Qué sería eso? Bien. Me van siguiendo, se escucha bien el audio, ¿verdad? ¿Se puede leer bien? Bien. Ahora, yo quiero hablarles también sobre ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Y yo quiero contarles un poco la historia que se encuentra en Lucas capítulo 15, verso 12. Lucas capítulo 15, verso 12, dice algo muy interesante. Yo quiero invitar a alguien que lea, pero vamos a leer toda la parábola. Pero quiero invitar a alguien que pueda leer, así no estoy tan solo acá. La parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15. ¿Quién puede ser? Lucas 15. Si alguien es tan amable de leer. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ok, siga leyendo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Sigo. ¿Sí? Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Versículo 31, él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Versículo 3 del 32 del capítulo 15, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado.
Muchas gracias por leer. Vamos a examinar un poco algunos principios de esta parábola para que podamos entender un poco el llamado de Dios. Ya vimos que Dios, tenemos que hacerle dos preguntas específicas a Dios siempre, ¿verdad? Señor, ¿quién eres? Conocer a Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entender cuál es la misión y cuál es el propósito de nuestra vida. Y pudimos ver en la historia de Ananías y Zafira cómo Dios en este tiempo está empoderando a los jóvenes para sacar la muerte de la iglesia. Ahora, en esta parábola, vamos a ver, yo quiero que ustedes vean, por ejemplo, en este dibujo, cuando el hijo menor, el hijo pródigo, le pide a su padre la herencia, la parte de los bienes, y quiero que observen la cara del hermano mayor al escuchar esa petición, ¿no? Ahora, debemos entender algo. Debemos entender la mentalidad del hermano mayor, porque esta mentalidad del hermano mayor es una mentalidad que tiene que caer por tierra en este tiempo. Haciendo una lectura rápida, pero no cuidadosa de esta parábola, nosotros vamos a decir que el hermano mayor es el hermano ejemplar, pero no es tan así, no es tan así. Vamos a entender la mentalidad del hermano mayor. Por ejemplo, este texto lo que nos muestra de Eclesiastés capítulo 33, verso 20 al 24, que en la cultura judía, y yo estuve viviendo en una ciudad de Entre Ríos llamada Bassa Bilbaso, donde había muchos judíos ahí y muchas sinagogas, y charlando con los judíos aprendí muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que entendí y luego encontré en la Biblia ese respaldo era que la tradición y en la cultura judía, que un hijo le pidiera en vida la herencia, los bienes, era un insulto. Por ejemplo, Eclesiastés 33, 20 al 24 dice: a hijo y mujer, a hermano y amigo, no des poder sobre ti en vida tuya. Estamos hablando de una cultura, ¿verdad? No des a otros tus riquezas, no seas que arrepentido tengas que suplicar por ellas. Mientras vivas y haya aliento en ti, no te enajenes a ti mismo a nadie, pues es mejor que tus hijos te pidan que no que tengas que mirar las manos de tus hijos. En todas tus obras muéstrate con dominio, no pongas mancha en tu gloria. Cuando se acaben los días de tu vida, a la hora de la muerte, reparte tu herencia. La herencia se repartía nunca en vida, la herencia la repartían ya en la hora de la muerte, o sea, cuando su ciclo en esta tierra estaba terminando. Y yo quiero que vean esto, ¿no? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán entre los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué quiero decir con esto? Que en aquella época un hijo que pedía en vida sus bienes, lo que estaba haciendo era deshonrando a su padre. Lo que estaba haciendo era deshonrando la casa de su padre. Por eso nosotros entendemos un poco la actitud del hermano mayor, que se enoja cuando el menor regresa. ¿Por qué? Porque el que estaba regresando ahí no era cualquier persona, era el hermano rebelde, era el traidor, era el que
se había declarado enemigo de la casa de su padre. Por eso cuando el padre lo vio, fue movido a misericordia, porque si un siervo del padre lo encontraba, este siervo podía hasta ejecutar a su hijo, al hijo menor ahí. ¿Por qué? Porque era un enemigo, era un traidor, era una persona de deshonra, era un hombre de deshonra. Entonces, es interesante un poco entender la cultura judía para entender lo que significa profundamente esta parábola. Ahora, el hermano menor regresa arrepentido, regresa quebrado, a igual que toda persona que se aparta de Dios. Una persona que se aparta de Dios es una persona que está viviendo perdidamente, es una persona que perdió el propósito de su vida. Yo no sé, ahí en la provincia de Trelew, yo no sé, ahí en Rawson, pero yo he visto mucho en la zona donde estoy desarrollando mi ministerio, que hay como una forma de pensar en muchos cristianos que dicen, yo ya no soy más evangélico, yo ya no pertenezco a ninguna denominación, yo ya no pertenezco a ninguna iglesia. Esa iglesia que lo recibió, acá igual, ahí me levanta acá igual. Bien, esa iglesia que lo recibió con sus virtudes y con sus errores, esa iglesia que fue el canal de Dios para bendecirlo, para amarlo, de repente esa persona se va al mundo y dice, bueno, yo guardo los principios, yo leo la Biblia, yo oro con Dios, pero yo no pertenezco a ninguna denominación, yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo no tengo a ningún pastor, y se va de la casa. Y eso es una cultura que está entrando en muchos cristianos, pero está mal. Irse de la iglesia está mal. Abandonar el lugar donde Dios te llamó, donde Dios te tocó, donde Dios te bendijo, está mal. Todos nosotros necesitamos tener una iglesia. Por eso Hebreos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y también dice Hebreos, obedeced a vuestros pastores. O sea, ¿cómo alguien puede estar desconectado del cuerpo de Cristo? Nunca te apartes de la casa del Padre. Nunca te apartes. Es una deshonra a Dios. Es una deshonra a la casa del Padre. Pero este muchacho regresa arrepentido. Y a veces yo veo jóvenes con tantos talentos, con tantas virtudes, con tantas habilidades, pero no la están poniendo en manos del Señor. Yo conozco un muchacho en mi ciudad que él toca el teclado de una forma maravillosa. Tiene un don de Dios, tiene un talento increíble, pero él entró en esa de no, que el cristianismo bíblico era en casas, no era en templos. A ver, contextualicemos las cosas. Era en casa porque el cristianismo originalmente era ilegal, pero no que sea la norma. No, no podemos tener templo, no. Tenemos que tener un lugar donde reunirnos y debemos respetar y amar ese lugar de reunión. Pero debemos congregarnos. Yo veo ese talento tan maravilloso, pero esta persona completamente perdida, desorientada. Este muchacho se desorientó y se fue. Y aquí lo vemos en pantalla, este dibujo que tan bien lo ilustra el padre que lo recibe. Él viene quebrado, él viene destruido, débil, pero el padre abre sus brazos y lo recibe. El padre le da un abrazo de restauración, lo abraza, lo ama, lo cuida. Ahora, el hermano mayor, yo quiero que vean aquí, el hermano mayor, cuando se entera de que el menor había regresado, no quiere recibirlo, no quiere ir al encuentro del menor, no quiere dar ese abrazo
restaurador. Todo lo contrario, se enoja. ¿Por qué se enoja? Bueno, ya sabemos, porque este hombre, este muchacho que está ahí a la puerta afuera, era el traidor, era el que deshonró su casa, era el enemigo de la casa del Padre. Y él no podía entender cómo el Padre, en vez de matarlo como la Torá, como la ley lo ordena y lo autoriza, cómo el Padre puede restaurar y hacer una fiesta. Dice la Biblia que cuando el hermano mayor venía del campo, siente el sonido de la música y las danzas y el olor a asado, porque el padre había hecho matar el becerro gordo. Yo calculo que habrá sentido ese olor a asado argentino. Y dice, ¿y esta fiesta de qué se trata? No, tu hermano menor ha regresado. Y tu padre ha hecho fiesta porque lo recibió bueno y sano. Y él no entiende eso. Y ahí yo quiero que ustedes me acompañen a leer a partir del verso 25. A partir del verso 25 de Lucas 15, que dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, y oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, como vemos ahí en pantalla, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Atención a esto, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has traído ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Vamos a leer con mucha atención lo que dice acá. Porque aquí vemos que este hermano mayor a simple vista parece un ejemplo de cristiano, ¿verdad? Él venía del campo. ¿Qué estaba haciendo en el campo? Estaba trabajando. Era un muchacho que trabajaba. Era un muchacho que servía a su padre. Era un siervo de su padre. Estaba trabajando. No estaba malgastando el dinero como el menor. No, él estaba honrando a su padre. Y dice la palabra que él nunca desobedeció jamás una orden de su padre. Él nunca desobedeció un mandamiento del padre. Nunca desobedeció. Pero cuando viene el hermano menor, él se enoja y él saca para afuera toda la frustración de su corazón. ¿Por qué? Porque él estaba sirviendo al Padre, él estaba obedeciendo al Padre, pero él nunca tuvo un bautismo de amor. Nunca. Él nunca amó como el Padre ama. Una persona que está sirviendo a Dios, pero no está amando como el Padre ama, no tiene el amor del Padre, es una persona legalista, es una persona que nunca va a entender cómo el pastor o un hermano no echa a ese rebelde de la iglesia. Nunca va a entender cómo el pastor puede amar a esa persona. ¿Por qué? Porque está sirviendo a Dios, pero sin tener un bautismo de amor. Es importante que si nosotros vamos a servir a Dios y si vamos a trabajar y a responder
el llamado del Señor realmente tengamos en nuestro corazón, queridos hermanos, el amor del Padre. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, usted y yo también tenemos que amar. Tenemos que amar porque Él nos amó primero. Ahora, muchas personas, y quiero que usted entienda esto, muchas personas, cuando están sirviendo a Dios sin ese bautismo de amor, están sirviendo de una forma legalista y lo están sirviendo como una religión. Y Dios no es religión, Dios es amor. Y las personas que están sirviendo de esa forma solamente encuentran la realización de su vida a través del ministerio y no de la persona de Jesucristo. Se sienten felices si están haciendo algo. Se sienten felices si están cumpliendo alguna misión dentro de la iglesia. Ahora, si por alguna razón el pastor les saca ese ministerio, se van de la iglesia, abandonan la casa del Padre. ¿Por qué? Porque su conexión no es una conexión de amor. Están conectados al trabajo, al servicio. El hermano mayor, y ya estoy terminando, el hermano mayor, su conexión no era una conexión de amor. Él era obediente, él era trabajador en la obra, pero él no conocía el amor. Y acá el Padre lo que le enseña es el amor. Todos aquellos que servimos al Señor necesitamos amar. Y a veces el amor es sufrido. A veces el amor hay que soportar cosas. Pero solamente el que ama aguanta y solamente el que ama soporta. ¿Por qué tú crees que Cristo en la cruz, Él soportó todo lo que soportó por ti y por mí? Porque nos amó. Si Él no nos amara, Él nunca hubiera muerto por nosotros. Y también debemos entender eso, que debemos amar. Ahora, otra cosa, las personas que están sirviendo a Dios sin el amor, a pesar de que son legalistas, ellos nunca van a experimentar en su vida la bendición de Dios. La verdadera bendición de Dios que trae la intimidad. A mí me llama la atención la mentalidad de este muchacho que cuando él le dice, padre, ¿cómo puede ser que tú le das a esta persona, a este hijo rebelde, le haces un asado, le haces fiesta y yo que siempre estoy aquí, a mí no me valorás, a mí no me das lo que le das a él le haces matar el becerro gordo, pero yo que te sirvo fielmente, ni siquiera un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos, para alegrarme con mis amigos. Y el padre se sorprende y le dice, tú eres mi hijo, todas mis cosas son tuyas, ¿cómo tú me dices eso? Lo que pasa es que el legalista nunca se siente hijo, se siente siervo. El legalista que no conoce el amor nunca se va a sentir hijo. Se podrá sentir un siervo, se podrá sentir cualquier cosa, pero no hijo. No se relaciona con Dios como hijo. No conoce y no ha experimentado el Espíritu Santo, el espíritu de adopción por el cual usted y yo podemos clamar, Abba Padre. Y eso es importante. Y yo finalizo acá. Amemos a Dios y amemos a las personas. Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito para usted y para mí. Pero ese propósito solamente se podrá cumplir si hay amor y el amor de Dios en nuestro corazón. Muchas gracias. Querido Martín, te paso la palabra o no sé quién sigue. Muchas gracias por escucharme y por la invitación, y oro al Señor un día poder conocerlos personalmente. Le entrego la persona que está a cargo. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la palabra. Estamos atentos, escuchando y creyendo por este nuevo tiempo donde los corazones realmente contritos y humillados, como dice su palabra,
¿sí? Son los que agradan a Dios y ese amor que vos decís quita todo legalismo, quita todas esas cosas que nos impiden llegar al corazón del Padre. Y ser un verdadero siervo y ser un verdadero enviado de Dios y con todas las de la ley, ¿sí? Sin ninguna cosa rara en nuestro corazón, poder servirle y agradarle a Él como Él quiere. Así que, Pablito, un abrazo grande, gracias. Yo no sé si sentís de orar, podés orar tranquilo, podés orar por la palabra. Amén. Sí, no sé si alguno quiere hacer una pregunta o algo sobre lo que hemos hablado o quiere aportar algo también. Bueno, Si alguna ahí en persona el chat, quiere- chicos, pueden preguntar, pueden levantar la mano, puedes preguntar, habilitar el micrófono y preguntar. Hable ahora o cállese para siempre. ¿Hay alguno con alguna duda? Puede ser una pregunta o quiere aportar algo. También lo puede hacer, ¿no? Que sea breve. No, parece que no hay nadie. A ver, estoy mirando las camaritas y no. Es que ha sido bastante claro, bastante conciso en lo que hablaste. Es la verdad que se entendió bastante bien, bastante ilustrativo, bastante lúdico, así que creo que cada uno de nosotros recibimos lo que el Señor nos ha estado hablando. Amén. Pablo, Un gusto. ¿Con quién hablo? habla Joel. Un gusto, Pablo. Dios te bendiga, Joel. Bendiciones y bueno, quería hacer solamente un comentario y también consultas, ¿no? Porque nos encontramos en un año atípico y bueno, este mensaje tan específico, ¿no? Que determina y por ahí consolida y trae claridad, ¿no? Al lugar y la posición que tenemos como hijos, como cristianos, como seguidores de Jesús. De poder enfocarnos verdaderamente en lo que Dios quiere y no estar a veces no queriendo, por falta de búsqueda, por diferentes situaciones que se pueden dar en la persona, que Dios traiga esa claridad en la mente, ¿no? Esa mente clara de la que nos habla Efesios 4, de tener la mente clara en estos tiempos de diversidad, de corrientes equívocas, ¿no? De, como compartías, personas que dicen, no es el tiempo, no, hay que salir de las cuatro paredes, confundiendo, mezclando la responsabilidad que Dios nos dio a la hora de evangelizar, pero mezclando la tarea que tenemos de evangelizar con el deber de estar unidos y poder ser ministrados, porque Dios nos llama a estar unidos, Dios nos llama a estar juntos. Y en estos tiempos parece ser una corriente satánica, lo digo así de claro porque así es, el decir no es necesario ya congregarnos, no es necesaria la iglesia, hay que salir de las cuatro paredes, palabras textuales, ¿no? Que hoy están posteadas en las redes, que a personas, a jóvenes, a chicos, a matrimonios que por ahí no están maduros, no han conocido, que hace poco han llegado a los caminos de Cristo, ¿no? Han traído cierta confusión y creo que nosotros somos parte, y hoy más que nunca, ¿no? De comunicar, de enseñar, no lo que... no el mensaje nuestro, sino lo que Dios establece para la iglesia, para cada uno de nosotros como jóvenes, ¿no? Joel, a mí mientras vos hablabas, me venía a la mente cuando
cuando Cristo hizo ese milagro tan tremendo que fue transformar agua en vino ahí en las bodas. Pero me llama la atención esto, que él vienen a María con esa problemática, ¿no? En una boda judía que faltar el vino era un escándalo. Podía faltar la novia, así que, pero no el vino. Era un escándalo que faltara el vino. Que falte cualquier cosa, pero menos el vino. Y faltó el vino. Y van a María y le dicen lo que estaba pasando y María dice, bueno, vayan a Jesús. Y claro, si queremos un milagro no hay que ir a María, hay que ir a Jesús. La misma María lo dijo, ¿no? Y Jesús transforma el agua en vino, hace un milagro increíble, ¿no? Tremendo. Pero esa boda, y acá hay un detalle que mucha gente no observa. En toda boda había un maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia, que era el mestre sala. El encargado de todo lo que pasaba en esa boda era responsabilidad directa del maestro de ceremonia. ¿Qué hace Jesús cuando transforma agua en vino? Hace ese milagro tremendo. Jesús, Jesús que es Dios hecho hombre, el gran Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús no mandó servir a las mesas. Jesús no pasó por encima de la autoridad humana que estaba en esa fiesta. Él dijo, lleven el vino y preséntenlo al maestro de ceremonia, al mestre sala. Y el mestre sala probó el vino y dijo, este es el mejor vino de todos. Vayan y sirvan a las mesas. Ahora a mí me enseña esto, Joel. Si Jesús, que es Dios hecho hombre, él entendió el principio de autoridad y se sujetó a una autoridad humana, siendo Dios hecho hombre, ¿no? En calidad de hombre estamos hablando, ¿no? En calidad de hombre. Él se sujetó a la autoridad humana, ¿cuánto más nosotros no nos vamos a sujetar a nuestro líder, a nuestro pastor, a nuestra autoridad? Jesús hizo un milagro, capaz que cualquiera de nosotros con ese don de milagros tan tremendo, no, vayan y sirvan. No, él dijo, vayan a la autoridad, presenten el vino al maestro de ceremonia, ¿no? Entonces, Jesús siendo hombre, estuvo bajo autoridad. Y esa tendencia que se ve hoy es que dicen, yo no me sujeto a los hombres, me sujeto a Dios. Bueno, si te sujetas si no te estás sujetando a los hombres, no te estás sujetando a Dios. Porque Dios dio ejemplo en Jesús al sujetarse a los hombres, en este caso al maestro de ceremonia. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? No, dicen. Así que te voy a invitar, Pablo, si podés orar por este grupo de jóvenes, si podés orar por nosotros, ¿sí? Y bueno, siempre esperando de que se mejoren las cosas para poder quizás algún día tenerte acá con nosotros. Amén, sería un honor, sería un gusto. Vamos a orar, querido Dios, querido Padre. En este momento, Señor, oro por la vida de cada joven que ha estado acompañando y reunido, Señor, a través de esta plataforma. Yo sé, Dios, que tú eres un Dios que todo lo puedes, y yo sé, Dios, que tú eres un Dios omnipresente que está en todos los lugares, y yo te pido ahora que tú toques las vidas, que tú puedas, Señor, revelarte a cada uno de nosotros como ese Dios de amor, como ese Dios de poder, como ese Dios todopoderoso, pero ese Dios personal, que tiene un llamado y un propósito para cada uno de nosotros en forma personal. Y es mi oración, Señor, que podamos realmente entender estos principios, que el llamado también es sujeción. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y si está en tus planes y en tu propósito que un día podamos reunirnos
pero también físicamente, Señor. Tú lo harás en el tiempo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Quiero preguntar, Martín, si me autorizás, si hay alguna persona que necesita oración, pero por un milagro, por una enfermedad, alguien que esté pasando un momento difícil en su físico, que tiene ya sea la enfermedad que sea. La Biblia dice que por las llagas de Jesús hemos sido sanados y hemos sido curados. Personas, mira, ¿sabes que la otra vez yo hablaba con una musulmana de Bogotá y ella me empieza a querer hablarme de Alá, de Mahoma, del Corán, y yo le hablaba de Jesús, de la Biblia, de Dios, y ella me decía, yo no creo en Jesús, o sea, creo sí, pero que él es un profeta como tantos otros, pero a un nivel inferior que Alá. Y en un momento ella me cuenta de que sufría mucho de sus pies, trabajaba en una tienda y tenía que estar 8 horas parada, y como tenía pies planos, ella sufría mucho de dolor. Y en ese momento el Espíritu de Dios me habló y me dijo, orá por ella ahora, se llama Melissa, y yo voy a tocarla, y yo voy a sanarla, porque tengo un propósito con ella. Y le digo eso por WhatsApp, digo, mira Melissa, Dios me dijo que te va a sanar ahora. Y ella se me empezó a reír, cristiano loco, ¿cómo puede ser esto? Y le hago una oración en un audio, y a los 5 minutos ella me responde, pero esta vez llorando, diciendo, yo no entiendo nada, yo no creo en Jesús, pero cuando escuché tu audio sentí un calor en mis pies, y me descalcé y vi cómo se formó el arco en mis pies, y una varice que tenía muy dolorosa desapareció. Jesús, yo estaba en Argentina en ese momento y ella estaba en Bogotá. Tuve el privilegio de viajar a Bogotá, y cuando voy a Bogotá a estar predicando ahí, ella me va a recibir al aeropuerto, y el otro domingo va a la iglesia y acepta a Jesucristo con toda su familia. Y hoy ella es una hija de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo Dios que está aquí hoy en Uruguay es el mismo Dios que está ahí en tu casa. Y yo quiero orar, si alguna persona necesita un milagro, que tenga, no importa, el cáncer desaparece, pies planos se forman el arco. ¿Alguien puede decirme? Ahí en el chat, Pablo, te están pasando pedidos de oración. Ok, ¿Sí? ¿puedes decirme cuáles son? Ahí te digo. Por sanidad física, sí, para nuestra pastora Patricia de Daur, sí, que Dios haga el milagro, dice Karen. Ok. ¿Qué tiene la ¿Alguno pastora? más que esté? Lo que sí te voy a pedir es que Sí. puedas orar. Hay muchos casos de COVID, quizás acá también en el grupo de jóvenes, pero de la iglesia, bueno, en la ciudad de Rawson, Trelew, por todos lados, ¿no? Pero te quisiera también pedir cuando ores, que ores por ese tema. Y acá Por sanidad, dice también... por sanidad, ahí se me fue. En la vertical, ¿no? Sí, En la cervical, cervical, gracias. sí, para Flavia Portés. Y Ok. por pies planos. ¿Quién tiene pies Ahí hay planos? varios en el chat. A ver, que me salude, que tiene pies planos, que quiero verlos. Sol, dice. Sol, bien. Vamos a orar por Sol ahora y vamos a creer que el milagro va a pasar ahora. Sol, yo voy a orar por vos, y cuando termine de orar yo quiero que vos revises tus pies para comprobar si Dios hizo o no hizo el milagro. Es algo importante entender, es esto, ¿no? Dios es un Dios que todo lo puede, y Dios es un Dios soberano. Nuestra fe en Cristo no pasa por un milagro. Yo, por artrosis también, ¿no? No pasa por un milagro. Si el milagro ocurre, yo doy gloria a Dios. Y si el milagro no ocurre, yo doy gloria a Dios, porque mi fe no está condicionada a un milagro. Mi fe en Cristo está condicionada a la obra de la cruz, a lo que Él hizo en la cruz. Vamos a orar. ¿Cómo se llama? Sol se llama la persona que tiene pies planos.
Sí, Sol. Querido Dios, ahora yo oro por la vida de Sol junto con todos mis hermanos acá en el grupo. Y oro para que el poder de tu Espíritu, Señor, ahora toque a Sol. Y que un milagro, una unción para milagros creativos se active ahora. Y que el poder de Dios ahora caiga sobre cada persona que está enferma. Personas que tienen pies planos como Sol, reciben el arco ahora mismo. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pido. Dios, que el milagro empiece a ocurrir ahora. Oro por la vida de la pastora. No sé la enfermedad que tiene, pero oro para que el poder de Dios la toque y la sane por los méritos de Cristo en la cruz. Señor, oramos también en tu nombre, Señor, cada persona que está con ese virus, el COVID-19, que ese virus ahora se desintegre en el nombre de Jesús. Que el virus se desintegre ahora, que reciban sanidad y que tú puedas, Señor, guardar a tus hijos, proteger a tus hijos, blindar a tus hijos, Señor, para que ninguna peste, ningún virus, ninguna enfermedad los toque. Señor, personas con problemas en la cervical, personas con, Señor, con problemas en la columna, ahora reciban milagro, reciban ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero pedir a Sol que ella pueda revisar sus pies y pueda contarnos si el milagro Dios lo hizo o no. No hay ningún compromiso. Si no pasó nada, me dice, sigo orando, todavía está el problema ahí, pero si pasó, el milagro ocurrió para que el nombre de Jesús sea glorificado. Así que, Sol, te pido que vos ahora te descalces y revises tus pies, porque yo creo y tengo fe de que Dios te sana, en el nombre de Jesús. Y contanos, testificanos. Amén. Los que tenían alguna enfermedad que es palpable, ya sea un tumor, una hernia, lloro para que desaparezca. Y pido ahora que todos empiecen en fe a chequear sus cuerpos. El que tenía un nódulo, que se revise. Ahí oramos también por esa situación legal, para que el abogado de los abogados, nuestro abogado Jesucristo, intervenga a favor de tu familia. En el nombre de Jesús. Estoy esperando a Sol que me diga qué pasó. Amén. Tenemos a Mariana Olivera también, que tiene depresión, nervio ciático también, Valeria Castillo. Sí, son varios los pedidos. Analía Gallardo por artrosis. Creemos, Señor, que hace la obra. Amén. Amén. Yo quiero que todas esas personas empiecen a revisarse, que empiecen a hacer movimientos que antes no podían hacerlo. Si no podía agacharse, que se agache. Si no podía levantar un brazo, que lo levante. Lo que no podías hacerlo, lo empezás a hacer ahora, en fe. La artrosis desaparece. Toda depresión se va para siempre. Y viene el gozo y la paz del cielo sobre tu vida. Ahora, Jesús, amén. Tócalos. Ahora, Espíritu Santo, tócalos. Nódulos desaparecen. Depresión desaparece. Todo problema, Señor, en los huesos desaparece, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Sol, ¿pudiste revisarte? Contanos. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con el papá de Sol, David. Dios te bendiga, David. Amén. Todavía está igual el piecito, pero creemos que el Señor ya está orando. Que el Señor ya está poniendo su mano. Amén. ¿La tenés descalza ya y ahora? Sí. Volvé a revisarla ahora y que la curva se empiece a formar. En el nombre de Jesús. Padre, ahora que el arco se forme. En el nombre de Jesús. Se empieza a formar ahora, Señor. Ahora. Volví a revisarla.
Parece que va tomando forma. Gloria al Señor, claro que sí. Sí, Señor. Está diferente. Sí. Wow, ¿podés filmarla? A ver. Levanta el pie, a ver. A ver si podés filmar. Agárrate el pie. A ver, filmá el pie de ella. Bueno, pero que lo ponga ahí, ¿no? No logro verlo, a ver ahí. Amén. ¿Notás algo diferente? Parece que se va haciendo la curva acá. Cuando Wow. pisa igual no se nota bien el arco. Pero Dios está haciendo el milagro. Amén, lo creemos. Amén. Gloria al Señor. Oramos por Carlos, que pronto será operado. Oramos, Señor, para que el milagro ocurra en su vida. En el nombre de Jesús. Señor. Bien, Martín, te entrego. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre es una bendición escucharte, ¿sí? Y creemos por cosas maravillosas que el Señor va a seguir haciendo, ¿sí? Así que nos vamos a estar despidiendo. Bendecimos tu vida, ¿sí? Tu ministerio, ¿sí? Ahí, Pablo, ¿querés contarnos más o menos para ver si alguno quiere googlear? Hay 2 libros que Pablo ha escrito, si no me equivoco. Sí, 2 libros. Uno se llama Los ¿Querés 4 comenzar? ríos del Espíritu Santo y el segundo se llama Por sus llagas fuimos curados. Amén. Sí. Bueno, así que vamos a buscar bueno, aquel que quiera, obviamente, comprar el libro, lo puede comprar, sí, puede bajarlo y ¿en qué plataforma En está? este momento no me quedó ningún libro impreso. Cuando fui a Colombia se fueron casi todos. Volví a imprimir aquí y se fueron todos. Lo que tengo es en formato digital. Y en Amazon Ah, también ok. está. En Amazon En también está. Amazon, por eso. Perfecto. Así que todos aquellos que quieran adquirirlo pueden ir a la plataforma Amazon, ahí lo pueden adquirir. Sí, va a ser de bendición para la vida de cada uno de Después está el canal nosotros, de ¿sí? YouTube También. nuestro. Está nuestro canal de YouTube que lo pueden buscar tanto el Facebook como el canal de YouTube como Pablo Roney Benítez. Ahí hay prédicas, hay testimonios, hay nuestros viajes que hemos hecho por América Latina. Ahí pueden encontrar un montón de material también. Dale, genial. Yo sé que algunos van a estar anotando ahí para poder adquirirlo y para poder seguirte. Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto durante la semana con vos y ya vamos a hablar de vuelta. Así que yo a los chicos los quiero bendecir en el nombre de Jesús y si mañana nos encontramos a las 18 horas, ¿sí? Para que podamos también ser ministrados. Mañana acuérdense que también está el pastor Rodríguez de Jucum ministrándonos a través de Zoom. Así que muchísimas Saludos gracias a todos los que a los estuvieron. pastores. Dale mis saludos a los pastores también. Amén. Ahí le vamos a dar. Ahí justo está Joel también, está Jonah, está Karen, así que van a poder darles esos saludos de cerca. Así que un abrazo grande a todos y nos estamos encontrando, Dios mediante, mañana a las 18 horas por este mismo canal. 19 horas, perdón. Así que bueno, un abrazo grande a todos. Dios los bendiga, nos despedimos. Amén. Muchísimas gracias.